Estamos, para quienes se vienen sumando, hemos leído en Éxodo capítulo 17 y nosotros hemos visto durante ya estos domingos que hemos compartido, desde que comenzamos, ¿no es cierto?, compartiendo el libro de Éxodo, hemos visto como nunca antes Dios había manifestado su misericordia con este pueblo hebreo. Dios siendo fiel a su palabra, siendo fiel a la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. En los últimos acontecimientos que hemos visto, ¿no es cierto?, daban cuenta de la mano de Dios abriendo el Mar Rojo, ¿no es cierto?, y donde el pueblo pasó en seco. Cada persona que transitó por ese sendero podía dar testimonio del milagro de Dios y de su poder. Dios había prometido que los llevaría a la tierra, ¿no es cierto?, a esa tierra de Canaán, una tierra donde fluía leche y miel. Esa tierra era la tierra que Abraham estuvo en sus inicios, donde tuvo a Isaac y después vino Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Después por esas cosas, esas necesidades que se comenzaron a dar en la época de Jacob, ellos tienen que ir a Egipto en busca de alimentos. Así es que esa tierra ya era una tierra que era de la descendencia de Abraham y que ahora Dios estaba cumpliendo su palabra con este pueblo al llevarlo a esa tierra. Por lo tanto, la promesa de Dios era que durante todo ese trayecto, ¿no es cierto?, incluía el sustento para ellos, el abrigo durante toda la trayectoria. Por otra parte, es importante recordar que en el libro de Hebreos, cuando nosotros compartimos también el libro de Hebreos, nos dimos cuenta y vimos que este libro, que se refiere al mismo pueblo, ahí el escritor nos enseña y nos dice que las cosas que vivió el pueblo hebreo en la antigüedad, y específicamente también hablando del libro o de Éxodo, ¿no es cierto?, esas cosas eran sombras, imágenes, semejanza de lo que había de venir. Y eso nunca hay que perderlo de vista, porque en toda esta travesía nos vamos a dar cuenta cómo aquellas cosas que vivió el pueblo de Israel son sombra de la venida del Hijo de Dios. Así es que cada evento, cada cosa que vivió el pueblo de Israel en ese éxodo, cuando ya salió de Egipto, ¿no es cierto?, y viajó hacia la tierra de Canaán, que eran 40 días y que se transformaron en 40 años, esto es un fiel reflejo de lo que Dios tenía preparado para su iglesia, para su pueblo escogido, para la eternidad. Eso debemos tenerlo presente. Y el domingo pasado la palabra del Señor nos hablaba acerca de cómo el pueblo murmuró, se quejó, fue incrédulo, porque de eso se trata la murmuración que había en ellos, era la incredulidad. Entonces ellos se quejaron, ¿no es cierto?, ante Moisés por no tener carne ni pan. Reitero, Dios había prometido que estaría con ellos. El tiempo que durara la travesía, Dios los acompañaría de principio a fin. Y Dios iba a proveer todo lo necesario para que llegaran bien a destino. Ese era el propósito. Pero la pregunta es, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Será que ellos dijeron, clamemos a nuestro Dios o al Dios de nuestros padres para que provea los alimentos? ¿Fue eso lo que ellos hicieron? No fue así.
Esto es lo que pasó. Dice, haciendo referencia al capítulo 16, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Ajá. Toda la congregación, hay una hipérbole ahí, ¿no es cierto? Toda la congregación en el desierto, y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, ¿no es cierto? Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué tremendo el corazón del ser humano, ¿eh? ¿Sí? Es tremendo. O sea, y yo cuando hago estas exclamaciones no es que estoy criticando al pueblo hebreo, si es cuestión de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cierto? Ajá. Así que ellos con esta actitud lo que hacían era tentar a Dios, porque ponían en duda su palabra, la palabra de Dios que es fiel y verdadera. Sin embargo, y aquí nosotros vamos a darnos cuenta que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Fíjese que no tomó en cuenta la incredulidad y la murmuración que hicieron en su contra. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Proveyó carne de manera sobrenatural y el pan de manera sobrenatural. Yo me imagino que ellos, y que sería quizás la reacción de cualquiera de nosotros, estaban en pleno desierto, no veían nada por ninguna parte. Para donde miraran era imposible. Imposible. ¿De dónde iban a sacar masa? No había trigo, no había nada. Carne menos, no se veía nada. Pero de la nada, Dios proveyó. ¿No le suena? ¿Sí? De la nada, Dios provee. Así es que ellos vivieron y gustaron del pan del cielo. Y esto era sombra de lo que había de venir. Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y aquí nos encontramos con la primera relación o semejanza que se nos comentó el domingo pasado. Este capítulo, entonces, 16, nos presenta la figura de Cristo, ¿no es cierto?, descendiendo del cielo para dar vida al mundo. Yo soy el pan de vida. Y así lo leímos en San Juan 6, 31 al 35, que dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús hablando con el pueblo, ya en el tiempo de Jesús, dice, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús haciendo referencia, ¿no es cierto?, al Éxodo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No se los dio Moisés, porque ellos decían, no, Moisés nos dio de comer. No, fue Dios que los dio de comer. Y Jesús ahora le dice, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto no es una alegoría, no es una reflexión, sino es una promesa de Dios que Él proveería para el ser humano. El pan de vida, ¿no es cierto?, que nos alimentaría eternamente. Necesitamos al Señor Jesucristo para que nuestra vida espiritual, ¿no es cierto?, pueda llegar al día y la hora en que seamos glorificados. Y ese pan es eterno, nos acompaña y estará por siempre
con nosotros. Jesús es el pan de vida, ¿no es cierto? Y solo en Él tenemos vida eterna. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Amén, muy bien. Así es que vamos entonces a compartir ahora el capítulo 17, ¿no es cierto? Donde yo lo he titulado así: Jesucristo, tu eterno proveedor y guardador. Jesús, tu eterno proveedor y guardador. Y son dos puntos los que quiero señalar, compartir esta predicación. La primera parte: Jesús es la roca que vierte agua que fluye para vida eterna. Jesús es la roca que vierte agua que fluye para la vida eterna. Y dos, atentos, porque habrán amalecitas en tu trayectoria. Atentis, porque habrán amalecitas en tu trayectoria. Y lo vamos a compartir y lo vamos a descubrir, y el Señor nos va a hablar en esta hora. Bueno, la primera parte entonces, el punto 1, Jesucristo es la roca que vierte agua que fluye para vida eterna. Y esto nosotros lo vamos a ver de los versos 1 al 7 del capítulo 17, ¿no es cierto? Donde de manera histórica queda reflejado este hecho que vivió el pueblo de Israel. Ahora, no nos olvidemos que Dios, por alguna razón, todos estos escritos quedaron para testimonio y edificación del pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios quiénes somos? Nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo. Fíjese que ellos había pasado, los tramos de tiempo eran cortos, donde ellos comienzan a vivir esta experiencia. Ellos habían acabado de ver descender el pan del cielo, y que alimentó a 600,000 hombres, dice, en el desierto. Era una experiencia que ellos la habían vivido de manera gloriosa. Habían comido carne, habían comido el maná, que el significado, ¿qué es esto? La pregunta, ¿qué es esto? Bueno, se traduce como maná. Pero ya se habían olvidado. Ya se habían olvidado que de manera milagrosa Dios le había proveído carne y le había proveído pan. Ya se habían olvidado, ¿no es cierto?, de el poder de Dios. Así es que nuevamente ellos tientan a Dios. Otra vez, ¿no es cierto? ¿Por qué tientan a Dios? Porque le entró la incredulidad, la duda si Dios le podía proveer agua o no. Porque comenzaron a tener sed. Yo me pregunto, y porque estas preguntas nosotros tenemos que hacer siempre. Siempre. Si Dios le proveyó carne, si Dios le proveyó maná, ¿no podía Dios proveer agua? ¿Cierto? Son preguntas que yo me hago y dije, Señor, si yo hubiera estado ahí, a lo mejor habría estado igual que ellos. Murmurando, dudando. Y dice uno de los versos que quiero tomar, dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Es como decirle, si Él dijo que iba a estar con nosotros, ¿por qué vienes con una actitud de esa naturaleza? ¿Por qué no mejor hay una actitud de humildad en cada uno de nosotros? Doblemos nuestra rodilla, clamemos a Dios y el agua va a estar. Dios, fíjese que vimos en el capítulo 15, al terminar el capítulo 15, Dios como que le rayó la cancha. ¿Cierto? Yo se lo voy a recordar. En el Éxodo 15, 26 dijo, después que había pasado con esto el agua que estaba amarga y reclamaron también, ¿se acuerdan? Que habían tentado a Dios de nuevo. Y Dios no se lo pasó por alto. Les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios está hablando de estatutos, de mandamientos, de una serie de cosas. Y usted mira, pero si la ley todavía no estaba declarada, ¿no es cierto? Pero es que cada palabra de Dios siempre es un mandamiento, es un estatuto. Dios le estaba diciendo a ellos, miren, ustedes deben tener la seguridad y la certeza que yo soy su Dios y que a mí deben clamar. Pero al poco andar, nuevamente se olvidaron de lo que Dios les había dicho. Y entonces, ¿con qué nos encontramos en este episodio? Nada de lo que Dios les había dicho, ¿no es cierto?, ellos hicieron. Eso significa que no hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Porque ¿qué esperaba Dios? Que ellos clamaran a Él. ¿Sí o no? Sí. Eso era lo que él esperaba. Entonces, si Dios ya le había rayado la cancha en el capítulo 15, en el último verso, la pregunta que yo hago, ¿era el momento propicio para que Dios aplicara su justicia sobre ellos? Sí, ¿sí o no? Si Él se lo había dicho, si oyeres atentamente mi voz, ya estaba. Así que era un momento propicio para que Dios aplicará su justicia. ¿Ellos habían fallado ante Dios? ¿Ah? Sí, habían fallado ante Dios. Y ahora la pregunta es, ¿qué aplica Dios en esta parte? ¿Justicia o misericordia? ¡Misericordia! Él aplica misericordia. Vemos la incredulidad entonces en esto del ser humano manifestada en estas personas. Lo vemos. Sin embargo, Dios, que es paciente, que es rico en misericordia, nuevamente hace que la gracia de Él los sostenga. Nuevamente. Dios tiene que tratar con la incredulidad de este pueblo y de este pueblo. Yo me incluyo. Ellos tendrán una larga trayectoria que Dios tiene que tratar con ellos para santificarlos, para que puedan escuchar la voz de Dios, el mandato de Dios y tener la travesía esperada. Entonces lo que vamos a ver, que como Dios es misericordioso, Dios le dice a Moisés, vamos, pasa adelante, toma a los ancianos, aquí vamos a hacer algo por estos duros de corazón. ¿Y qué hace? Y aquí yo estaré delante de ti, le dice allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, esto subráyelo, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Y esa expresión, y golpearás la peña, tiene una trascendencia profunda. De hecho, el salmista en el Salmo 78 relata, si usted lee, no ahora, pero en su casa lea el Salmo 78, el salmista relata todo lo que vivió el pueblo en ese éxodo, la incredulidad que le embargó y cómo Dios fue misericordioso con ellos. Y el salmista cambia la palabra golpear por herir. Dice así, en el Salmo 78, 18 al 20 dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, a la carta. A su gusto, ¿ah? Como usted va al restaurante, muchos piden la carta, menú no, carta. Bueno, lo mismo. ¿Ah? Dice, a su gusto, hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios tener suficiente poder para poner mesa en el desierto? Esa era como la pregunta. Fíjese lo que dice el salmista, dice, he aquí ha herido la peña. He aquí Dios ha herido la peña
y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Eran las reflexiones que hace el salmista en esto. Ahora, ¿qué significa que Dios haya herido la peña o roca? Esto es relevante. ¿Por qué? Porque aquí aparece la figura de Cristo. Aparece la figura de Cristo como lo fue con el maná, como lo fue con el Cordero Pascual. Todas esas cosas son sombras, semejanza de Cristo. Esa noche de los primogénitos, ¿no es cierto?, donde Dios libró a los primogénitos hebreos de la muerte. Y en esta oportunidad lo que Dios quiere enseñarle, ¿no es cierto?, acerca de que la roca es Cristo. Cristo fue herido, ¿no es cierto?, por nuestros pecados para darnos vida eterna. Fíjese que no había ninguna posibilidad que a través del mérito humano ellos tenían alguna facultad para abrir la peña. La peña era una roca. Ellos como personas no tenían ninguna posibilidad de recibir agua. Solo la gracia de Dios, ¿no es cierto?, podía hacer esto posible. El poder de Dios, a través de su gracia y su misericordia, podía hacerlo. Si Dios es el creador de todas las cosas, Él todo lo puede. ¿Cierto? Todo lo puedo, ¿no? Pero era su gracia la que nuevamente tenía que operar con un pueblo incrédulo, duro de corazón. Así que estas personas, ni por sus actos, ni por sus palabras o por sus sentimientos, eran capaces de realmente dar ocasión a Dios para que Él actuara, para que mandara a su Espíritu Santo, sino solamente su misericordia y su gracia. Entonces, lo que el hombre no podía hacer, el ser humano no podía hacer, Dios lo hizo. ¿Sí? Ellos no podían golpear la roca para que de ella vertiera agua, así tampoco el ser humano no podía acortar la brecha que los separaba de Dios, porque había algo tremendo entre Dios y el ser humano, que es el pecado. Imposible del ser humano por sí mismo cambiar esa realidad. Así es que en esta oportunidad, así como lo hace Dios con la roca, ¿no es cierto?, que fue herida, ¿no es cierto?, y de ahí emanó agua para almas sedientas. Así también el Espíritu Santo hoy día es el que actuará y nos acompañará durante toda la trayectoria de la vida del creyente. Es el Espíritu Santo que hoy día nos asiste y vamos a entender en qué circunstancias y en qué momento nos asiste. Lo importante es saber que de la roca vertió agua y esa agua representa a Cristo el Señor. De la misma manera, entonces, porque el ser humano no podía restaurar la comunión con Dios, era imposible, porque la palabra del Señor nos dice que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, no hay nadie que busque a Dios, dice Romanos 3. Todos nos descarriamos, todos nos desviamos. Pero Dios, que es rico en amor y en misericordia, ¿no es cierto?, da una oportunidad al ser humano para restaurar la comunión con Dios, con su Creador. ¿Y Él a quién envió? A su Hijo amado, Jesucristo, ¿no es cierto?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así Él lo habló con la mujer samaritana. Ustedes recuerdan de la mujer samaritana en San Juan capítulo 4. En los versos 13 al 14, Jesús hablando con ella, está haciendo referencia siempre a la palabra de Dios. Y está hablando de esta situación. Dice, respondió
Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, de la agua natural que nosotros hoy día bebemos, volverá a tener sed, le dice a la mujer en esta conversación. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por lo tanto, el agua que vertió de la roca en Horeb es sombra, imagen de lo que es Jesús en la vida del ser humano. Todo aquel que viene a Él y que bebe de Él, ¿no es cierto?, nunca tendrá sed, porque esa agua salta para vida eterna. Es decir, nos acompaña durante toda la trayectoria. Así que las palabras de Jesús son precisas, que solamente Él puede proveer esta agua. No hay nadie más que pueda proveer esta agua que salte para vida eterna, que nos pueda abrir el camino a Dios. Así que no todos los caminos conducen a Dios, ¿cierto? Porque muchas veces escuchamos eso. No, si yo sirvo a Dios a mi manera, my way. ¿Ah? No existe la palabra my way para Dios. En el inglés existe, pero no servimos a Dios a mi manera, ¿cierto? No, tiene que ser a la manera de Dios. ¿Sí? Así se lo dijo en el desierto. Esto es a mi manera, no a la manera de ustedes. Así es que es el único que puede garantizar la vida eterna. Moisés golpeó la roca. ¿Y qué vertió de ella? Saltó un torrente de agua. Dice que eran como ríos, ¿no es cierto?, donde bebió todo el pueblo bebió, ¿no es cierto?, y el agua abundó. Y de la misma manera Jesús está hablando en otra oportunidad con la multitud, ¿no es cierto? De la misma forma, hace referencia, por eso que es importante esta relación que Jesús hace con el pasado, porque de esa manera Él está testificando, dando testimonio que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. En San Juan 7, 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice luego, como dice que la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por lo tanto, así vamos armando, ¿no es cierto?, la idea de que realmente los hijos de Dios, aquellos que han bebido de Jesús, que han aceptado a Cristo en su corazón, necesariamente el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que nos conduce. Y eso lo vamos a ver en el segundo punto que ahora entramos. Así es que veremos a lo largo de la trayectoria del Éxodo, ¿no es cierto?, que Dios proveería el agua para saciar al pueblo hebreo, siempre. Así también hoy día el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios lo formamos usted y yo, todos aquellos que han creído en Jesucristo. Ese es el verdadero pueblo de Dios. De todos los países del mundo entero, incluyendo al pueblo de Israel, todo aquel que ha conocido a Cristo es el pueblo de Dios. Y durante toda esta trayectoria de vida, durante todo el tiempo hasta que el Señor venga, o cuando Él venga por alguno de nosotros, ¿no es cierto?, es el Espíritu Santo que nos acompañará en esta travesía hasta que seamos glorificados. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos va a acompañar? Porque al igual que como Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel durante todo ese tiempo, Dios tiene que tratar con nosotros. ¿Cómo trata con usted y conmigo? A través del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. A través. Y vamos al segundo punto, porque justamente es aquí cuando cobra relevancia
la obra gloriosa del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Porque el segundo punto que yo les dije, que debíamos estar atentos. ¿Por qué? Porque habrán amalecitas en tu trayectoria y en la mía también. Y eso lo vemos en los versos 8 al 16. Y en este texto histórico, ¿no es cierto?, que relata lo que ocurrió mientras el pueblo iba rumbo a la tierra prometida, en todos estos escritos nos encontramos con dos personajes que tienen un rol dentro de lo que fue la travesía del pueblo de Israel y lo que también el pueblo de Dios le ha tocado vivir. Faraón y Amalec. Faraón y Amalec. Ambos representan poderes e influencias diferentes. Faraón, ¿quién era? Era la figura del que se oponía a la salida del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, para mantenerlo en esclavitud en Egipto. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para Faraón? Deja a mi pueblo ir para que me sirva, para que me alabe. Pero él se negó permanentemente a hacerlo. Así que Faraón representa al imperio de Satanás, ¿no es cierto?, y la esclavitud del ser humano. Ese es la sombra de lo que pasó en la historia con lo que la palabra de Dios nos dice. Y Amalec, que era nieto de Esaú, Esaú era hermano de Jacob, por lo tanto pariente de las 12 tribus, ¿no es cierto?, representa los obstáculos que se opusieron a Israel, ¿no es cierto?, a través de todo su avance en el desierto. Amalec entonces está representando el prototipo de carne, de la carne, de aquellas cosas que se manifiestan en nosotros y que son los que nos quieren impedir avanzar en esta travesía. Así que en Egipto, como lo vimos, entonces Dios quiere, y de hecho lo hace, libera al pueblo de Israel de la esclavitud. Cuando Dios participa en esto, ellos debían estar quietos. En ese proceso, el pueblo de Dios debía estar quieto y obedecer lo que Dios decía. ¿Sí? Cuando ellos sacrificaron, ¿no es cierto?, el Cordero Pascual, y luego cuando el faraón lo sigue, Dios le dijo a Moisés, ustedes estén quietos. Tema mío. Y por lo tanto, ellos fueron liberados. Así ocurrió entonces y ocurre con usted hoy día. Cuando Dios lo ha rescatado de esclavitud, de tinieblas a su luz admirable, de todas aquellas cosas que lo tenían prisionero, esa es obra directa de Dios a través de Jesucristo. ¿O hay un mérito suyo ahí? ¿O usted peleó con Satanás para que le sacara los grillos y todas esas cosas? Cero intervención humana. Es Dios que nos llama, ¿o no? Eso aprendimos, ¿no es cierto? Dios es el que nos llama. Nosotros no podemos hacerlo. Nos libra de toda esta esclavitud. Así es que el pueblo de Israel, ya siendo libre de esclavitud, recuerden que ellos ya eran libres, ¿sí? ¿Estamos claros en eso, no? Tienen que tenerlo claro, ellos eran libres. Estaban en una travesía en el desierto, pero eran libres. Ya nunca más verían al ejército egipcio detrás de ellos. Se lo dijo Dios, lo prometió Dios. Y así fue, ¿o no? ¿O usted encontró después en algún pasaje bíblico donde venía el ejército egipcio detrás de ellos? Se borraron. Nunca más. Sin embargo, aparece otro personaje en la trayectoria. Entonces, para entender la diferencia entre uno y otro, nosotros debemos tener claro que Cristo, Él ganó la batalla en la cruz del Calvario. ¿Sí? Cristo peleó por nosotros. Él llevó tu pecado y mi pecado. ¿Amén? ¿Sí? Bien. Ahora, la batalla que enfrenta el creyente es que el Espíritu Santo combate en nosotros. Está en nosotros para seguir esta trayectoria.
Y esto es relevante porque la iglesia, cada uno de ustedes, nosotros debemos enfrentar situaciones complejas muchas veces en nuestra vida de creyente. Hemos sido libres de la esclavitud de Satanás, como lo dice su palabra. Dios la historia muestra cómo Dios sacó al pueblo de Israel. Sin embargo, a lo largo de la trayectoria por el desierto, hay una situación donde aparecen los amalecitas, ¿no es cierto? Y que con ellos tendrían esto de manera perpetua. Dice, de generación en generación, ellos serían sus enemigos, a pesar que su memoria sería borrada, pero sería así. Así entonces también la iglesia de Cristo. Todas estas cosas están vinculadas y es importante que como iglesia lo entendamos. La iglesia de Cristo, usted y yo debemos enfrentar luchas, dificultades, que las traducimos en batallas en el día a día. Pero es el Espíritu Santo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda, nos guía, nos convence de pecado, nos habla cuando estamos haciendo las cosas mal. ¿Cómo nos habla? A través de su palabra, nos recuerda aquellas cosas que están mal. La palabra del Señor nos enseña que en cada uno de nosotros, dentro de nosotros hay un Amelec. Hay un Amelec. Es decir, Amelec representa la carne, nuestra carnalidad, el viejo hombre. La intencionalidad de la carne. Romanos 6, ahí usted lo puede leer. Romanos 6:6, Romanos 6:8, Romanos 6:7 nos hablan acerca de esto. En Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tal mandamiento entonces no sería necesario si eso no ocurriera. ¿Sí? ¿Le hace sentido? Totalmente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque hay una malecita que está permanentemente queriendo de alguna manera quitarnos y hacernos caer de la gracia de Dios. Por lo tanto, dos cosas que nosotros no debemos olvidar. Primero, que Cristo es el agua que salta para vida eterna. Él es la roca de nuestra salvación. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y estamos ahora en un camino hacia la tierra que Dios nos tiene preparada. Pero hay una segunda situación y es por eso que nosotros debemos estar atentos. Las últimas cartas de Juan, ¿no es cierto?, que estamos compartiendo el día jueves, nos hablan acerca de que, si bien es cierto, nosotros no vivimos en tiniebla, porque el que ha sido liberado de tinieblas a la luz admirable de Dios ya no vive como el mundo vive. No practicamos el pecado. Pero hay instancias en que caemos, en que fallamos y en que pecamos, ¿o no? ¿Y qué dice Juan cuando ocurren esas cosas? ¿Qué tenemos? Abogado para con el Padre. Así es que ya concluyendo entonces, nosotros debemos tener presente que hemos sido liberados de la esclavitud. Y cuando hablamos en estos términos, alguien podría pensar, pero ¿qué significa ser liberado de la esclavitud de Satanás? Bueno, justamente en el mundo en que reina, el mal que reina hoy día es un reflejo de lo que las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de cuál es la situación del hombre en el mundo en que vivimos, del ser humano. Porque todas las cosas que pasan las produce el ser humano. El mal que hay las produce el ser humano. ¿O no? Lo que usted ve en noticias, ¿quiénes son los protagonistas de todo esto? ¿Son las máquinas? Es el hombre, el ser humano.
produciendo el mal. Justamente porque detrás de toda esa conducta, de todo eso que aqueja al ser humano, hay alguien, un ser maligno, que las Sagradas Escrituras nos hablan y nos dice que es Satanás, el diablo. Ahora, ¿qué vino a hacer Jesucristo? A liberarnos de ese imperio de las tinieblas. Por eso que Él dice que Él es la luz y Él nos saca de tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, Él es la roca de nuestra salvación. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él vino, dio su vida en la cruz, cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Sus pecados y mis pecados han sido perdonados porque somos seres inclinados al mal. Eso hace que el mundo esté como está. Pero Jesucristo vino a transformar y cambiar la vida del ser humano. Vino a poner paz en nuestros corazones. Él es nuestro gran libertador. Ahora, ¿qué es lo que viene en este otro proceso? Y que usted tiene que tenerlo claro. Que va a tener batallas, va a tener situaciones difíciles. Su fe muchas veces va a flaquear. Va a aparecer el Amalek en nuestras vidas. ¿Cuáles son? Vaya a Gálatas 5. Las obras de la carne se manifiestan. Ira, enojo, maledicencia, robo. ¿Y cuántas cosas más podrían haber? Entonces, hay muchas cosas con las cuales nosotros hoy día tenemos que luchar. Pero hay algo extraordinario en nuestras vidas, que es Jesucristo el Señor. Él nos trajo salvación y vida eterna. Y Él lo llena todo. Pero hoy día, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, ¿cuántos temores nos asaltan? ¿Cuánta inseguridad viene a nuestras mentes? ¿Cuántos miedos nos asaltan? Y eso es nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos superar aquellas cosas que se manifiestan en nosotros? ¿Cómo podemos mejorar aquellas cosas que hacemos mal ante Dios? Solo la gracia del Señor, solamente su misericordia nos sostendrá. Solamente Él. Por eso que cada uno de nosotros, teniendo la certeza, usted tiene que tener la convicción que es salvo. ¿Sí? Tenemos que tener la convicción que somos salvos. Ahora, aún así, vamos a tener situaciones adversas, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, van a haber situaciones que se van a manifestar. Y es ahí cuando nosotros debemos decir que frente a todo esto, solo Cristo, solo gracia, solo Escritura, sola fe en Jesucristo, solo a Él la gloria. Él se merece toda la honra y toda la gloria. Siempre tendremos luchas, dado que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Pero no te desanimes cuando falles. No te desanimes cuando tus fuerzas se van a cero. No te desanimes cuando a tu alrededor no veas nada. No te desanimes cuando quizás la economía está flaca. Porque si Dios sustentó de la nada al pueblo de Israel, te sustentará a ti. En medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del problema, Dios no está ajeno. Él no está ajeno a tu necesidad. Él conoce tu corazón. Y así como lo alimentó con maná del cielo, así como Jesucristo provee la paz para tu corazón, también proveerá lo que falta en tu mesa. ¿Lo crees? Dios te dará la gracia en tu trabajo. Dios te dará la gracia en tu familia. Hay situaciones difíciles en la familia a veces, ¿no? ¿O sí? Pero Dios te dará la gracia. Dios proveerá nuestras carencias. Yo tengo muchas carencias. ¿Tú tienes carencias?
¿Necesitas que Dios te sustente? ¿Necesitas que Dios te fortalezca? Cuando tus fuerzas se fueron a cero, ponte de pie. Señor, ante tu presencia estamos. Te exaltamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Hemos escuchado atentamente tu palabra. Nos enseñas, oh Señor, que de la misma manera como tú tuviste misericordia con el pueblo hebreo, con ese pueblo escogido, Señor, para traernos finalmente al Mesías, al Hijo de Dios. Todo lo que ellos vivieron fue sombra de lo que había de ocurrir. Lo que ellos vivieron refleja la conducta del ser humano. Lo que ellos fueron, Señor, nos refleja totalmente. Pero también, Señor, te damos gracias porque a través de ese pueblo vino el libertador, nuestro Señor y Salvador. Cada una de las cosas que ellos vivieron, Señor, hoy día, a través de Jesucristo, el libertador, el pan de vida, el agua que salta para vida eterna, el maná del cielo, el cordero que quita los pecados del mundo. Hoy como iglesia, Señor, podemos tener plena convicción que somos tus hijos, llamados de tinieblas a tu luz admirable. No hay mérito de ninguno de nosotros, no hay capacidad humana en romper el yugo de Satanás y de las tinieblas. Pero tú, oh Dios eterno, a través de Jesucristo, hiciste lo más glorioso, que es darnos salvación y vida eterna. Cargaste en Jesucristo nuestros pecados y hemos sido liberados de las cadenas de Satanás. Pero hoy día, Señor, tal como el pueblo, y este capítulo nos habla acerca de Amalek, quien fue uno de los que se opuso para que tu pueblo avanzara, Señor. Y vemos cómo tu palabra nos enseña y nos dice que mientras el pueblo peleaba, los brazos de Moisés se mantenían en alto, dándote la gloria, la honra, intercediendo por el pueblo. Señor, así esa es la manera que nosotros debemos batallar, exclamando, pidiendo a ti misericordia. En los momentos, Señor, difíciles, debemos enfrentar tantas circunstancias desde la enfermedad, el problema familiar, Señor, de aquellas cosas que son debilidades para nosotros. Y así cada uno puede sumar en su intimidad cuáles son aquellas cosas que tiene que enfrentar. Señor, tu palabra nos enseña que debemos clamar a ti, de que debemos levantar nuestras manos, mirar al cielo, saber que nuestro socorro viene de parte de Jehová. Nuestro socorro viene de parte de Jehová. No hay nada más. No hay nada más, Señor. Y tú conoces nuestras limitaciones. Tú conoces, Señor, que somos torpes en muchas cosas, en acciones, en decisiones, en conductas. Pero, Señor, aquí estamos para pedirte perdón por aquellas cosas por las cuales te ofendemos. Muchas veces, Señor, la duda, la incredulidad nos asalta y esto es algo que se manifiesta de manera recurrente. Perdónanos, Señor, por esa incredulidad que muchas veces la hacemos de manifiesto. Y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos acompaña, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos de pecado, redarguyendo nuestras conciencias, dándonos, Señor, lo necesario para guiar bien nuestras vidas por misericordia. Necesito de ti, Señor, cada día. No puedo solo, Señor. Como iglesia necesitamos tu dirección siempre.
Oh Espíritu Santo, trabaja en nosotros, trabaja en cada uno de mis hermanos. Siempre, Señor, porque tú lo llenas todo. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.